Bueno, pues vamos a empezar. Muy buenos días, soy Eva Aparicio, Senior Manager de Grupo Paradel. Bueno, es un placer para nosotros estar aquí hoy con todos vosotros, agradeceros vuestra presencia y manifestaros que estamos muy contentos de que nos estéis acompañando en este webinar que hemos titulado Los riesgos de la inteligencia artificial en el contexto actual. Muy brevemente, para aquellos que no conozcan al Grupo Paradel, pues nada, contaros que somos una empresa cuya principal misión es ayudar a las organizaciones aportando información útil para la toma de decisiones y lo hacemos bueno, pues a través de servicios de inteligencia corporativa, investigación privada y forensic tecnológico. Para este webinar de hoy tenemos la suerte de contar con la colaboración de David Navarro. David es abogado senior en Martínez Echevarría, firma en la que se incorporó en el año 2023 y bueno, destaca por su gran expertise en el área de propiedad industrial e intelectual. Su práctica profesional se centra tanto en realizar servicios integrales, tanto en la vía administrativa como judicial, respecto tanto a marcas como patentes, como modelos de utilidad, diseños industriales y comunitarios, software y derechos de autor. Y él trabaja tanto en proyectos nacionales como internacionales. Y luego, por otro lado, tenemos a nuestro compañero Juan Martos, que es el socio director del área de forense tecnológico del Grupo Paradel. Y bueno, Juan es informático forense, ejerce como perito judicial informático desde hace más de 20 años. Y bueno, sus comienzos profesionales guardan una estrecha relación con el mundo de la recuperación de datos informáticos. Y bueno, durante todo este tiempo pues, ha intervenido como perito en más de 1.200 casos. Bueno, una vez hechas las presentaciones, nada, os voy a explicar un poco cómo vamos a gestionar este webinar. La idea es que a lo largo del mismo podréis ir realizando preguntas a través del chat, que trataremos de contestar al final de las exposiciones. Y bueno, pasados unos días podréis tener acceso al contenido íntegro del webinar que se colgará en nuestra página de YouTube de Grupo Paradel y también en nuestra página web. Vale. Bueno, pues nada, antes de comenzar, sí que me gustaría contextualizar el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Bueno, como sabemos, ¿no? En la actualidad estamos presenciando una revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y, bueno, este sujeto está transformando todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, y sin duda en los próximos años pues veremos cambios pues muy importantes e inevitables que plantearán nuevos desafíos, tanto a nivel profesional, como personal, como ético, como legal. Y bueno, pues es lo que vamos a hacer en este webinar, ¿no? Abordar los retos emergentes, analizaremos cómo afectarán en nuestro día a día y bueno, lo que haremos será ofrecer una visión integral de las oportunidades y de los riesgos de la inteligencia artificial a día de hoy, porque esto ya sabéis que va evolucionando mucho, ¿no? Y bueno, pues también os voy a contar cómo va a estar estructurado el webinar. Primero va a intervenir David y nos va a explicar qué es la inteligencia artificial, nos hablará de los conflictos por el uso de la inteligencia artificial como derechos sui generis y también el futuro de la inteligencia artificial. Y luego ya pues llegará la intervención de Juan, que nos hablará sobre, bueno, nos contará para qué sirve la inteligencia artificial, nos va a exponer casos de uso común, qué implica su uso en el ámbito de la ciberseguridad y por último pues hablaremos del futuro de la informática forense. Así que nada, bueno, sin más doy paso a la intervención de David. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como comentaba Eva, yo voy a hablar un poco en la parte introductoria de lo que es la inteligencia artificial. Sí que comento que voy a ser breve en cuanto a la parte de qué es la inteligencia artificial y lo que es el panorama internacional, más que nada porque son varios casos prácticos también los que quiero exponer y de esa manera pues también puede haber luego un tiempo para que Juan también pueda exponer su parte y luego tengamos turno para preguntas. Al final, la inteligencia artificial es un concepto que viene de antaño, ya que no es una cosa, aunque se ha puesto de moda, esta es como la palabra del año de este 2024 y empezó también en 2023. Realmente, desde el siglo III a.C. ya había lo que es la concepción de inteligencia artificial. En este caso estamos hablando de la mitología griega, de los argonautas, y Talos, que era el autómata que estaba forjado por el dios de la forja y el fuego, según la mitología, pues Hefesto o Zeus. Y su misión básicamente era proteger a Creta. O sea, era un autómata que tenía una serie de instrucciones, un input, que es lo que conocemos ahora,
y su misión, su output, su salida, su resultado era proteger Creta. Más adelante, en el siglo XIX también, este tipo de leyenda también es la leyenda del Golem de Praga, que era también similar en cuanto a lo que es la misión. Se introducía una tablilla y, bueno, con la palabra de Dios, y básicamente su misión era proteger y ayudar al gueto judío. Lo interesante de esta leyenda también es que, como no estaba bien programado y tenía falta de criterios, o sea, el criterio no era correcto, en ocasiones generaba resultados no deseados, incluso en la misma muerte los ciudadanos que tenía que proteger. Esto también es una buena señal de que la inteligencia artificial puede ocasionar en ocasiones, la inteligencia artificial utilizada hoy en día, resultados no deseados, porque no es tan fácil predecir todo o que todo funcione bien. Y bueno, para ir un poco más al presente, a hoy, pues Alan Turing es el pionero de lo que es el concepto este de Machine Learning, que publicó ya en 1950, también hace ya unos cuantos años, un paper que especulaba sobre la posibilidad de máquinas que pensaran como los humanos y que aprendieran. Y bueno, todo esto era la creación del famoso test de Turing. Esto es simplemente un poco para tener un breve contexto. Si ya nos vamos a lo que es la parte de... Dame un segundito que voy a quitar. Aquí, vale. Si vamos ya a lo que es la definición como tal de inteligencia artificial y nos vamos al reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, básicamente son 4 características las que lo definen y las que posibilitan que un sistema sea inteligencia artificial. En primer lugar, es que la inteligencia artificial, el sistema creado, la programación, el lenguaje, tenga distintos tipos de niveles de autonomía según cómo se haya programado. En segundo lugar, muy importante, que tenga capacidad de adaptación, que puede tener distintos tipos de machine learning, deep learning, según el tipo de sistema que utilice. Todo ello siempre a partir de una información de entrada, que es la que genera resultados, que es el prompt, el comando que se introduce para generar, por ejemplo, en la inteligencia generativa un resultado, una imagen, un texto, y este resultado tiene la posibilidad de influir en entornos tanto físicos como virtuales. Esto, pues pensemos, el caso más paradigmático, más sencillo, ChatGPT, tú le introduces una serie de comandos y te genera un resultado. Puede ser pues, una búsqueda de Google con resultados muy exactos, un contrato incluso, o sea, al final es la definición que estuvieron discutiéndola mucho en el Parlamento, pero es la definición estándar que tenemos de inteligencia artificial. Respecto al enfoque de... Solo voy a centrarme en la parte de RIA en cuanto al enfoque de riesgo, porque al final, en cuanto al reglamento de RIA, es bastante largo y con muchos considerandos, pero por centrar un poco el punto, vamos a centrarnos en cuanto al reglamento de inteligencia artificial de Europa en cuanto al riesgo. La Comisión Europea, y en este caso Europa, decidió hacer un enfoque de riesgo para catalogar una serie de prácticas de inteligencia artificial que consideraría, por un lado, unas que están prohibidas en todo caso, otras que tienen un riesgo alto, por lo tanto, tienen que cumplir una serie de requisitos especiales, otras que tienen un riesgo más limitado, son riesgos menores, y otras con riesgo mínimo. Es importante este enfoque y sobre todo la discusión. De hecho, hace poquito estuve en un congreso en el que una de las personas que trabajó en el Parlamento nos estuvo comentando el tema, que era bastante complicado llegar a un acuerdo dentro de la Comisión Europea de, por ejemplo, qué son las prácticas prohibidas. Las prácticas prohibidas son aquellas que amenazan de forma grave o pueden amenazar de forma grave la seguridad y los derechos fundamentales. Por ejemplo, la manipulación del comportamiento humano o una inteligencia artificial dedicada para explotar las vulnerabilidades de distintos grupos sociales o a nivel de económicos o con algún tipo de situación social compleja. Este tipo de inteligencia artificial está en todo caso prohibido. No se puede utilizar, no hay una forma de salvarlo. Y si alguien prepara o desarrolla una inteligencia artificial de este tipo, si eventualmente la pone en circulación o empieza a funcionar, pues se ponen sanciones bastante elevadas por parte de la oficina pertinente que está ahora mismo en proceso de creación. En segundo lugar, nos encontramos ante las prácticas que tienen un riesgo alto, porque estas son las que tienen el potencial, las otras son las que no lo hacen en todo caso, y estas tienen el potencial de afectar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos a nivel europeo. Estas se pueden llegar a desarrollar siempre y cuando cumplen una serie de requisitos previos bastante rigurosos. Ejemplos de ello, por la identificación biométrica remota, pensemos el típico sistema de autentificación que se utiliza mucho hoy en día para los bancos, por ejemplo, que pueda estar alimentado por la inteligencia artificial y pueda distinguir lo que son los rasgos genéticos, bueno, al final los rasgos faciales, o la categorización o reconocimiento de emociones. Son datos bastante sensibles y por lo tanto tienen una serie de requisitos muy específicos, tanto a nivel de seguridad como de protección y del uso de los datos, para no tener problemas y no ponerse una sanción. Luego, en tercer lugar, está riesgos limitados, son riesgos menores que requieren pues, más transparencia, tienen que informar a los usuarios y cumplen una serie de requisitos. Y son pues, cosas que no afectan tanto. Por ejemplo, un chatbot en un sistema, pensemos, por ejemplo, para hacer una reserva de un viaje, o la inteligencia generativa, que en este caso lo que hay que tener en cuenta es un tema de los derechos de autor. Es decir, si yo pongo un comando que me genere una imagen, ¿de dónde se ha nutrido el sistema para generar esa imagen?
Y luego ya en cuarto lugar está el riesgo mínimo, que es cuando el riesgo es bajo o nulo. O sea, no hay requisitos específicos. Por ejemplo, pensemos un filtro de spam, un sistema de recomendación de música o vídeo. Esto se considera que como tal no afecta a la seguridad ni a lo que son a los ciudadanos de forma elevada o mínima, y por lo tanto se pueden desarrollar sin problemas estas prácticas. Por otro lado, el enfoque de Estados Unidos, aquí comento un poco las normativas, pero por centrarnos y comentar los grandes rasgos, el sistema de Estados Unidos hay que tener en cuenta que es un estado confederal y entonces es más descentralizado, o sea, es un sistema mucho menos centralizado y flexible de la Unión Europea, porque al final la Unión Europea tuvo que llegar a un acuerdo en la Comisión, en cambio en Estados Unidos al final se ha ido desarrollando o se va desarrollando según un poco tanto las iniciativas legislativas como las federales como las sectoriales. Desde el 2020 ya se hizo pues, un memorando sobre la regulación de la inteligencia artificial y ahí pues básicamente era para promover la innovación y la competitividad, pero siempre garantizando la seguridad y la privacidad y la equidad. Al final, Estados Unidos siempre lo que quiere es ser competitivo. Pensemos que tanto Estados Unidos como luego veremos China tienen mucho interés en la inteligencia artificial, pero no obstante quieren de alguna forma garantizar, o por lo menos es lo que quieren señalar, que la seguridad y la privacidad de los ciudadanos esté protegida, resguardada. En el 2021 continúan también con unas directrices para evitar prácticas engañosas y discriminatorias, catalogando una serie de prácticas que consideran que pueden ser estas, utilizando inteligencia artificial. Y en el 2022 ya hubo una ley de inteligencia artificial que estableció un consejo concreto que va a poner una serie de recomendaciones y va a estar en contacto a nivel federal y a nivel estatal. Y ya en 2023, Biden fue cuando firmó una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial para el uso de distintos productos, porque ya se ha ido desarrollando cada vez más. Y bueno, pues ahí también hay una especie de enfoque similar como el de la Unión Europea, con riesgos altos para los usuarios, riesgos un poquito más bajos, una serie de recomendaciones de uso para inteligencia artificial generativa, sobre todo en cuanto a fotos, vídeos y audios, que tienen que ser marcados, pues esto se comparte un poco con la Unión Europea, tienen que ser marcados, o sea, cuando un contenido de inteligencia artificial generativa en Estados Unidos se ha creado por inteligencia artificial, el autor, el que ha hecho ese contenido, tiene que decir, oye, esto lo he creado con inteligencia artificial, y eso ya Estados Unidos lo reguló en 2023. Y bueno, crearon también un instituto de seguridad para este tipo de circunstancias. En siguiente lugar, es interesante el caso de China porque es paradigmático, ya que desde 2017, o sea, mucho antes incluso de Estados Unidos, ya estaba con un plan de desarrollo de la inteligencia artificial de la próxima generación. El objetivo de China era ser líder, o el objetivo de China actual, o incluso en el pasado, era ser líder mundial en inteligencia artificial en 2030. Por ello tenía metas muy ambiciosas para la investigación y desarrollo, formar el talento y conseguir, digamos, crear un ecosistema pues, con muchísima potencia. Ahora bien, el caso de China lo que tiene es que siempre, te pone también lo mismo, la competitividad y la innovación, incluso aunque pueda peligrar en cierta medida, porque al final ellos tienen un enfoque distinto en cuanto a la privacidad de los ciudadanos, que a ellos les importa más, si tienen que diferenciar, tienen que decidir entre la privacidad de los ciudadanos o la seguridad estatal y la innovación y la competitividad, van a preferir el sistema estatal, al final, un sistema un poquito más en sentido diferente, ¿no? a lo que es la Unión Europea o Europa y Estados Unidos. De hecho, ellos, por ejemplo, lo que es el tema de tener cámaras para poder controlar pues, el tema de influencia y match, no lo ven mal. En cambio, en el caso de Europa, pues sí que sería una cosa que estaría totalmente prohibida. Ejemplos prácticos del avance de China, pues ya en 2021 existía un sistema que se llama WuDao, el 2.0, que se considera 10 veces más potentes que GPT-3. Pensemos que GPT-3 no comenzó hace poco, ahora estamos con el 4, 4.5, no, 4.4, y ya era 10 veces más potentes que GPT-3 en el 2021. O sea, ya estaban desarrollándolo muy fuerte, eso por lo menos es lo que ellos indicaban en sus estudios. Y ese modelo pues era increíble, una potencia muy rápido, que resultados muy precisos. En 2023, ErnieBot de Baidu, similar también a ChatGPT, en teoría con más usuarios, según indicaban, 200 millones diarios contra 180, que es lo de ChatGPT, y por lo tanto son ejemplos de que China pues, ha ido, o por lo menos por lo que indican, ha ido bastante por buen camino. Y bueno, después os pongo una serie de ejemplos reales que se han utilizado ya de inteligencia artificial en China, como diagnóstico de enfermedades pulmonares y cardíacas, asistido por inteligencia artificial, reconocimiento facial de seguridad pública, sistemas de vigilancia avanzados para seguridad pública y gestión del tráfico, identificación biométrica para acceso a edificios y pagos, entre otros. Ellos tienen una condición distinta del uso permitido para la inteligencia artificial y bueno, la condición autónoma. Dicho esto, con esta breve exposición, porque no podemos tampoco tener mucho más tiempo, vamos a hablar ahora de una serie de conflictos, tanto cerrados como abiertos actualmente, por el uso de la inteligencia artificial.
En primer lugar, nos encontramos con esta fotografía. Esta fotografía, que ganó un premio, pues bueno, si podríamos aquí tener un turno de debate, preguntaría si consideráis que está creado por inteligencia artificial o no. En este caso, ya os doy la respuesta, sí que se ha creado con inteligencia artificial y el señor que está a mi izquierda o a vuestra derecha es el creador de esta fotografía, del retrato que está justo al lado. Básicamente, el creador de esta fotografía ganó el premio y el jurado se lo dio y no tenía ni idea de que se había creado con inteligencia artificial esta imagen. Entonces, Boris Eldahelsen, esto fue en 2023, lo que vino a decir con esta fotografía que renunció al premio, porque al final tenía que ser una autoría para ganar el premio humana, no con inteligencia artificial, vino a poner un ejemplo de cuidado, que la inteligencia artificial está aquí ya y ya se puede llegar a confusiones, incluso como para pensar que es una imagen creada por un humano, fotografiada por un humano, y en este caso él mismo admitió que no, que era inteligencia artificial y bueno, pues el premio ya fue para una persona que sí que había hecho una fotografía pues manualmente. Este otro ejemplo me gusta también mucho, porque esto es un cuadro que también ganó un premio y en este caso también se creó por inteligencia artificial, pero aquí la diferencia interesante de este cuadro es que el autor no quería renunciar al premio. El autor consideraba que su obra tiene una altura creativa, que es un concepto importante de cara a tener derechos en un momento dado por una obra creada por un humano o que haya utilizado un humano asistencia de inteligencia artificial, y vino a decir que él ajustó la escena, que seleccionó partes en las que enfocarse y que editó el tono de la imagen y usó hasta más de 620 prompts, que son los comandos que implementó las entradas para generar ese cuadro y luego obtener el premio. O sea, como diciendo que se lo había currado mucho, que tenía una altura creativa y por lo tanto esa obra que había creado tenía que tener derechos de autor porque había utilizado la inteligencia artificial como asistencia, no como parte principal, y que el premio tenía que ser para él. Es interesante aquí el enfoque que da el jurado, por sacar simplemente esta frase y literalmente comentarla. Vino a decir el jurado: si todos los elementos tradicionales de autoría fueron producidos por una máquina, la obra carece de autoría humana. Es decir, el humano no ejercita ningún control creativo sobre cómo la inteligencia artificial interpreta los prompts. No le gustó, a Jason le gustó, y no obstante luego había otro artista y crítico, se llama Robinson, que vino a decir que si yo uso cualquier herramienta, ya sea un pincel o un software, para crear una obra, es un uso creativo. O sea, puedo tener yo luego derecho de autor por esa obra, que es el resultado final. Y lo he dirigido yo como humano. Entonces, vino a decir este Robinson que cuando yo ingreso indicaciones en Midjourney, que es el programa que utilizo en este caso, y las vuelvo a ingresar hasta obtener lo que quiero, considera a este artista, que no es el mismo autor, que no está dibujando, pero que está creando una imagen usando una herramienta. Esto es un debate que está aquí de si yo utilizo inteligencia artificial de forma asistiva y facultativa, como un asistente y no de forma principal, ¿puedo tener derechos de autor? ¿Puedo ganar un premio en un momento dado si yo lo identifico? Es un poco un debate que se quedó aquí abierto en este asunto en concreto. Este otro cuadro es otro cuadro que también se ha creado por inteligencia artificial, y lo interesante de este cuadro no es que haya ganado ningún premio, sino que ha sido subastado, habiendo sido identificado como una obra creada con inteligencia artificial, y ha obtenido pues casi $500,000 en una subasta. Es mucho dinero. Ya vemos que con inteligencia artificial se puede generar, tras identificarlo, pues, un beneficio, y es una pintura pues, que se creó por Portrait of the Moon de Bellamy, vendida por Christie's, que es pues, una empresa que se dedica un poco a este tipo de cosas, y que básicamente lo que vino a decir uno de los autores también es un poco lo mismo, de mira, yo aquí el sistema este lo he alimentado con más de 15.000 retratos pintados entre el siglo XIV y el siglo XX, y por lo tanto aquí ha habido una altura creativa, aquí ha habido un desarrollo, nosotros ha sido un trabajo fácil, ha llevado mucho tiempo y muchos comandos para generar este resultado. Hay cierta originalidad o cierta altura creativa, es lo que viene a decir la empresa que está detrás, que justificó pues la venta de este cuadro. Aquí simplemente comentaban, o sea, ellos indicaban que hay un generador que crea una imagen nueva basada en los 15.000 retratos que ha sido alimentado en inteligencia artificial, y luego hay un discriminador que intenta localizar diferencias entre las imágenes creadas por humanos y las creadas por el generador, y de esa manera es como que se genera un resultado. Al final es una especie de aprendizaje y de combinación para generar un resultado distinto. Y el objetivo del software que utilizaron y que alimentaron y entrenaron era engañar al discriminador para que piense que las nuevas imágenes son retratos reales, y por ello pues, se genera este resultado en concreto. Es un resultado pues, curioso, pero bueno, es un ejemplo de que sí que se puede obtener si se identifica un beneficio de una obra que da con inteligencia artificial. Este otro asunto que también me gusta bastante es un asunto de Estados Unidos. Es el primer cómic creado con inteligencia artificial, el Starry After Dawn, y este cómic en concreto
es muy interesante porque estamos hablando del año 2022 y en el 2022 su autora consiguió obtener protección por derechos de autor en la Oficina de Estados Unidos de Copyright. Ahora bien, meses después, en 2023, la Oficina de Copyright dijo que no podía tener esto derechos de autor porque se había utilizado un programa, en este caso también Midjourney, para crear lo que son todas las imágenes. Y por ello decía, oye, mira, esto no lo has hecho tú no has creado estas imágenes, esto lo ha hecho un programa, tú no lo has identificado porque lo había puesto como una especie de... Lo había puesto como letra pequeña lo de Midjourney y por lo tanto no hay altura creativa suficiente y no puedes tener una obra derivada con esto ni tienes derecho de autor en lo que respecta a las imágenes. Y aquí es importante diferenciar entre las creaciones que son generadas por inteligencia artificial de forma completa y las que son asistidas por inteligencia artificial. De hecho, dentro de las conclusiones que alcanzó luego la oficina de Estados Unidos, vino a decir que sí que consideran que puede haber protección o que tiene protección por derechos de autor lo que es el texto y la coordinación de los argumentos y los elementos visuales, pero no así lo que son las imágenes, ya que las imágenes las ha creado pues, un sistema de inteligencia artificial, no las ha creado un humano. Es un caso pues, paradigmático e interesante porque al final hay cosas que sí, pero otras cosas que no. Y Estados Unidos en este sentido ha ido muy adelantada con varias recomendaciones y con casos prácticos como este mismo. Este otro caso es un caso también muy interesante porque básicamente esta imagen lo que ilustra es que un robot puede crear una obra y tener protección por derechos de autor. Un robot, hablamos de inteligencia artificial. Pues para China sí que puede haber derechos de autor. Es un caso muy interesante porque en este caso el robot es de Tencent, la gran empresa de Riot Games, de juegos como League of Legends y demás, que básicamente acusó a una plataforma de información de préstamos online porque les copió un artículo que habría escrito su robot, en este caso Dreamweaver, y que básicamente pues fusiló, que lo copió literalmente y empezó ahí el debate, la duda en el juzgado de, oye, esto lo ha creado un robot con inteligencia artificial, ¿esto tiene el derecho de autor? ¿Se puede proteger? ¿Hay una altura creativa aquí? ¿No la hay? Pues para el juzgado chino sí que existe cierta altura creativa, ya que la forma de expresión del artículo se ajusta a una serie de requisitos mínimos de trabajo escrito y que el contenido muestra pues, una forma especial de selección, de análisis y juicio de la información. Es paradigmático. Es posible que esto no ocurriera en Europa ni en Estados Unidos, pero en China sí que ocurrió. En China sí que es cierto que en cierta medida son un poco más proteccionistas en ocasiones con algunos asuntos y no es un precedente que creo yo que se vaya a aplicar o se vaya a extraponer a nivel de otros países, pero sí que me parece un caso muy interesante comentarlo porque es un caso en el que sí que un artículo que se ha creado por inteligencia artificial ha conseguido derecho de autor. Es cierto que lo que hizo también, en este caso el infractor, Shanghai Xinshun, básicamente fue retirar el artículo y no quiso tampoco discutir más el tema. Por lo tanto, la multa fue simbólica, fue a lo mejor 300 euros, o sea, el equivalente, más o menos. No fue gran cosa, pero sí que es un caso que siento un precedente bastante curioso, la verdad. Bien, el siguiente caso que voy a comentar es un caso que es un poquitín más largo de exponer, pero es un caso muy interesante y es un conflicto que está abierto hoy por hoy, que es la demanda de Getty Images contra el sistema de Stability AI, que supongo que lo conocéis y el que haya utilizado más o menos estos sistemas, por violar los derechos de autor con Stable Diffusion. Getty Images, para que no lo conozca, es un banco de imágenes pues, increíblemente grande, que ha invertido muchísimos millones para proteger su base de datos, que tiene mucho personal detrás, que compra obras para poder utilizarlas luego y que usuarios paguen una licencia para utilizar ese tipo de imágenes. Es un banco de imágenes de los más grandes que hay. ¿Qué ocurre? Que en marzo de 2023 demandó a Stability AI en Delaware por infringir su propiedad intelectual, básicamente por copiar numerosas imágenes suyas, por entrenar el sistema de Stability AI con imágenes del banco de imágenes de Getty Images, entre otros bancos de imágenes que copió. Pues como he comentado aquí, la inversión, lo que acreditó Getty Images es que ha invertido más de 1.000 millones de dólares entre 2017 y 2020 para crear y mantener su base de datos, incluyendo otros 150 millones más para adquirir derechos de productores. Y lo que está haciendo para ellos este BTI es aprovecharse de toda su inversión, sin consentimiento y sin autorización alguna. Getty Images, además, es una marca de nombre de Estados Unidos que lleva años trabajando ya su base de datos y sus términos y condiciones prohíben expresamente un uso no autorizado de sus imágenes. Al final, yo lo que quieren es que si tú quieres utilizar mi imagen, mi banco de imágenes, tú pagas una licencia y tienes un uso concreto para una serie de finalidades, no para lo que tú quieras, no para entrenar tu banco de imágenes. Y bueno, aquí
en la demanda de GetImage básicamente consiguieron acreditar que la inteligencia artificial de Stability AI pues había podido, había entrenado, había utilizado imágenes suyas para entrenarla. Ahora comentaré en las siguientes slides cómo lo ha acreditado o no, por qué. Aquí es interesante, pues está simplemente una serie de puntos de la demanda. En el párrafo 20 de la demanda vino a decir, y es un caso muy ilustrativo, dijo, para que quede claro, bueno, esto lo dijo en inglés, no es la traducción esta es mía, para que quede claro, la imagen que vemos aquí al lado del gato con el gorrito no es una fotografía de un gato real con una bufanda real, es una imagen sintetizada por ordenador que se parece a un gato con bufanda. Ahora, ¿cómo la ha conseguido crear este BTI? Pues básicamente utilizando suficientes imágenes de gatos reales, lo mismo que de bufandas, o sea, de gorros y bufandas, para conseguir generar ese resultado. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues con imágenes de Getty Images. Entonces, aquí lo que viene a decir es que BTI pues, ofrece también, además, un software de código abierto. Entonces, bueno, en ese punto no se lucra, pero sí que permite a terceros desarrolladores acceder a ese contenido, utilizarlo y seguir desarrollando, por lo que la infracción es peor todavía. Lo que viene a decir KitImage es que no solo me está infringiendo a mí directamente por poner mis imágenes de esta medida de forma libre para todo el mundo, sino es que luego hay terceros que van a seguir creando más imágenes y obras derivadas. Entonces es un problema mayor todavía. Y además lo que ocurre es que Stability AI tiene otro sistema, otro software que sí que es de pago, y en este caso es un sistema mucho más rápido para que no tenga que utilizar la propia potencia del ordenador, sino que utilicen la potencia del sistema de Stability AI con la herramienta de Dream Studio, y que esta sí que viene de usuarios que están pagando a Stability AI y no están pagando a GetImage. Y que bueno, al final, en muchos casos, los resultados obtenidos por Stability AI incluyen una versión modificada de una marca de agua de GetImage. Pues eso es lo que les permitió acreditar o averiguar que sí, que efectivamente había un claro vínculo entre sus imágenes y las que tenía Stability AI. ¿Cómo lo hizo? Pues aquí vemos un caso ilustrativo y súper claro, que esto lo puso en la misma demanda. Vemos, por un lado, una imagen de GetImage, que además tiene su marca de agua, y otra que es un resultado que se ha generado utilizando el sistema de Dream Studio de Stability AI. Como vemos, la imagen es la misma, lo que pasa es que está un poco más deformada porque la inteligencia artificial tiende mucho a deformar manos, caras y demás, y la marca de agua se ve. Este no es el único caso, había muchos más casos, pero esto es una forma en la que ellos dijeron, vale, es que me estás copiando las imágenes. Y podemos pensar, vale, ¿y qué piensa o qué opina o cómo se defiende Stability AI? Bueno, antes de eso, al final vinieron a explicar, se comenzó a discutir cómo se generaba el sonido de difusión. Y básicamente, pues como he comentado antes, se analizan millones de imágenes individuales, entonces los sistemas de inteligencia artificial aprenden, crean como un ruido, inflan esas imágenes y luego generan un resultado, pero dispersan los píxeles. Es decir, al final entrenan con imágenes y la idea es generar un resultado totalmente distinto al combinar varias imágenes distintas. Y la idea o la teoría es que no se vuelva a generar en ningún caso la misma imagen anterior. Por lo que en principio la teoría es que no se debía haber generado la imagen del futbolista salvo que se ponga un comando específico que genere ese tipo de futbolista o dos futbolistas jugando a fútbol en un campo, que uno sea un equipo, otro sea otro, pero se ha generado ese resultado. ¿Qué vino a decir Stability AI? Bueno, Stability AI lo primero es que sí que admitió que había entrenado con inteligencia artificial y había utilizado las imágenes de Getty Image, pero que su objetivo básicamente es generar imágenes sintéticas nuevas y originales, que no se correspondan con ningún ejemplo anterior. Es decir, ellos lo que quieren es entrenar, hacer una copia temporal, porque claro, dicen, es que no hay tantas fotografías en el mundo real de gatos, por ejemplo, ridículos comiendo helado, por ejemplo. Y vino a decir, es que esto es una cosa que favorece la innovación y la competitividad, y yo no voy a hacer una copia de tu imagen, es una copia temporal para tener un sistema que luego no va a hacer un resultado que se parezca en absoluto. Pero reconoció que efectivamente había utilizado las imágenes de Getty Images. O sea, este primer motivo es un argumento un poco flojo. Vino a decir que básicamente si un usuario genera un resultado en la cual se genera una imagen similar, que bueno, es fruto de pura casualidad, pero que ellos en ningún caso pretenden copiar imágenes, solo entrenar su sistema. Y que además se vienen a amparar en un sistema que es a nivel, está muy desarrollado en Estados Unidos, que es el tratamiento justo de una obra con fines de caricatura, parodia o pastiche, que ese no infringe como tal los derechos de autor de la obra. Entonces viene a decir que, oye, que es que mi copia temporal es solo para un fin de caricatura, parodia o pastiche, no te voy a copiar lo que es tu imagen, no, en absoluto, ni voy a lucrarme con las imágenes que tienes en tu banco de imágenes, sino que yo entreno la mía y mi idea es hacer un pastiche. Y bueno, o sea, al final es como una imitación de un estilo, es un poco la defensa entre otros motivos que utilizaron. Al final, en este caso, para concluir, que está todavía por ver si se llega a un acuerdo, cómo se resuelve, luego también hay excepciones procesales para meterlo en otro país y demás.
El caso es que no está claro, pero bueno, lo que sí que está claro es que Getty Images ha invertido muchísimo dinero en proteger lo que es su inteligencia artificial, bueno, lo que es su derecho de autor y por tanto tiene todo el sentido del mundo de que finalmente le den razón, ya que no permite en ningún caso que entrenen, que su sistema de imágenes sea entrenado, se utilice para entrenar el sistema de inteligencia artificial y más obviamente cuando hay un lucro por parte del tercero, que ni siquiera es con un fin simplemente didáctico, sino que es un uso para explotar las imágenes protegidas por Getty Images. Entonces aquí hay una competencia legal claramente y pues este probablemente si no llega a un acuerdo privado, pues es posible que sea condenado eventualmente. Dicho esto, para ir un poco concluyendo y dar paso a mi compañero Juan, de lo dicho, pensando un poco en el futuro o de estas ideas, ¿qué se plantea? Yo me pongo a pensar o nos podemos poner a pensar, los derechos de autor por obras que utilizan inteligencia artificial, o sea, ¿puede haber derechos de autor por una obra que da por inteligencia artificial? O quizá habría que establecer un derecho sui generis, un derecho específico para ello. Bueno, en principio, una obra que se crea por inteligencia artificial no tiene derechos de autor, en principio, en ningún caso, y a nivel legislativo, hasta el momento que yo sepa, no hay ningún país que como tal reconozca eso. El ejemplo extraño un poco es el tema de China, ya que siempre se pide como requisito que el sujeto activo de titular de una obra sea un ser humano. Eso es muy importante. Y luego, aparte, para que exista una protección, tiene que haber cierta altura creativa en la creación de la obra. Y eso lo hace el humano. Hay un caso que no he comentado aquí, pero es muy paradigmático, el del mono Naruto, que hizo una fotografía. Ese caso, pues no había derecho de autor para el fotógrafo porque la fotografía la hizo un mono, lo hizo un animal. Entonces, en este caso no había derecho de autor tampoco. Igualmente, hay que analizar cada caso concreto, porque va a depender un poco de la intervención humana, porque al final si el humano, pensemos, introduce una serie de prompts muy elaborados y está literalmente utilizando la inteligencia artificial como herramienta, pues a lo mejor podría haber alguna forma de conseguir un derecho de autor, pero ¿de qué manera? Podría ser si selecciona el material, 600 y pico prompts, es complejo. En cualquier caso, lo ideal aquí sería eventualmente que hubiera algún tipo de derechos sui generis, que pues varios profesionales lo están también un poco comentando, para generar algún tipo de protección, ese tipo de obras creadas, siempre y cuando tengan cierta originalidad y cierta elaboración, y de esa manera pues se favorezca un poco la competitividad y sobre todo un tema que comentaré en la siguiente slide, que es que la gente identifique las obras. Porque como hemos visto el caso anterior, si tú no identificas la obra, es difícil, que es algo que tú lo digas en algún momento o lo descubran, pero es complicado que descubran en algunos, y más si sigue avanzando en inteligencia artificial, que es una obra creada por inteligencia artificial o creada por un humano. Si tú no lo identificas, si tú dices, yo he creado esto con inteligencia artificial, es un poco complicado. Y por ello, bueno, no se ve creo del todo bien, pero bueno, en conclusiones, al final, si el humano introduce el prompt, los elementos, bueno, esto un poco lo he comentado antes, las claves, para llegar un poco también a las conclusiones, yo considero que la inteligencia artificial tiene que haber un marco regulatorio mínimo a nivel tanto Europa como Estados Unidos y China, que se pongan en cierta medida de acuerdo para que haya algo mínimo armonizado internacionalmente, para evitar decisiones contradictorias, porque si no, al final lo que va a ocurrir, o que ya está empezando a ocurrir, es que en caso de conflictos muy gordos, empresas que además que están localizadas en países que son ventajosos para sus infracciones, van a intentar un poco el forus shopping este, el intentar, vale, pues yo estoy ubicado aquí y mi sede es esta, y entonces yo aquí puedo hacer lo que quiera y de esta manera, entonces es bueno que haya un mínimo para que en cualquier caso, en cualquier país, aunque intenten alegar excepciones, intentar llevar el asunto o el conflicto judicial al país de pertinente donde están los daños, donde se origina el daño, se puede llegar a una decisión que sea similar, pase según un país, sea en otro, la infracción. Luego, es importante también que a nivel armonizado exista el sistema que sí que está un poco estableciendo en Estados Unidos y en Europa existe, que sea obligatorio indicar cuando un contenido se queda con inteligencia artificial y que de alguna forma se pueda rastrear los prompts, los comandos introducidos, ya que de esta manera pues el usuario que cree esto pues va a tener interés en decir que la creación artificial. Al mismo tiempo, de la aplicación en un momento dado algún tipo de derecho sui generis para que se le premie o por lo menos tenga algún sentido identificarlo y pues, tenga algún tipo de protección. Y luego, pues básicamente, simplemente dos planteamientos finales, centrándonos en derechos de autor y en inteligencia artificial, a mí se me plantean las siguientes dudas, o son las que pueden ocurrir, y de hecho alguna vez no las han hecho. O sea, ¿cuándo una transformación derivada de la combinación de varias obras llega a alcanzar un grado de altura creativa? ¿Cuántos comandos son? ¿Cuántos PRON? Pensemos, un cuadro, ¿cuándo llega a ser? Cuando he introducido 5.000 cuadros distintos y 2.000 comandos. Un poco complicado, no hay como tal un criterio. Y luego también los costes que puede tener un momento dado interponer acciones judiciales contra infringir copyright. Es muy fácil generar, por ejemplo, una imagen
utilizando una imagen protegida por inteligencia artificial, la inteligencia generativa, al final, oye, pues cojo la foto de fulanito de Instagram o el cuadro y creo enseguida una obra derivada o una obra muy similar. Es muy complicado perseguir eso y muy costoso hoy por hoy a nivel judicial. Entonces hay que encontrar un poco un equilibrio entre fomentar la creatividad y proteger los derechos de autor. Y bueno, aquí pues tendrán que ser cooperadores necesarios los grandes como Meta, como Google, a efectos de resolver infracciones en vía extrajudicial. Porque si el sistema extrajudicial sí que podrá ser rápido y efectivo y se podrá proteger. Si no, puede llegar un momento en el cual todo esté plagado de fotografías o de obras que dan con inteligencia artificial, los autores no siempre las identifiquen y va a llegar un momento en el que no vamos a tener claro qué es real y qué no es real, como también ahora probablemente nos exponga nuestro compañero Juan a nivel práctico. Y bueno, por mi parte eso es todo. Doy turno ahora a mi compañero Juan para que inicie su parte. Muchas gracias, David. Muy interesante tu exposición. Bueno, pues ahora continuamos desde aquí. Juan, cuando quieras. Pues nada, muy buenos días a todos. Espero que os haya gustado tanto como a mí la exposición de David, porque me ha parecido brillante y de hecho estaba considerando seriamente la posibilidad de cederle en mi tiempo para que continuase hablando, porque me ha parecido, No, no te preocupes. me ha parecido fascinante, de verdad. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Estamos a ver, compartiendo. yo Sí. voy a empezar a compartir. A ver, no, creo que no estoy compartiendo pantalla todavía. Va, sí. Vamos a darle aquí. Aquí. Sí. Bueno, entiendo que ya estáis todos viendo mi pantalla. A ver, yo quería enseñaros, bueno, tengo que pediros disculpas porque tengo la voz un poquito tomada. Estoy en un proceso gripal que, bueno, espero que no me cause dificultad para la exposición. Lo que quiero contaros es muy brevemente un poquito acercaros lo que es la inteligencia artificial, porque aunque David evidentemente nos ha puesto magistralmente una serie de ejemplos ilustrativos sobre qué tipo de cosas se pueden llegar a hacer con la inteligencia artificial, yo quería enseñaros, pues quizá una aproximación un poquito más desde un punto de vista práctico, ¿no? Vamos a ver un poquito qué tipo de cosas se pueden llegar a hacer, qué implicaciones tiene esto para el mundo de la ciberseguridad, que es un poquito nuestro campo y en particular el mío, que me dedico a la informática forense, y cuál es nuestro futuro más próximo, porque el más lejano en el tiempo es difícilmente conocible, asequible. Entonces, bueno, pues nada, sin más, voy a empezar a presentaros un poquito algunas cuestiones. Vamos a ver, vamos con ello. Aquí en este vídeo, aquí va a aparecer un vídeo, bueno, es un programa, es un late night show en el que han invitado a un imitador, una especie de Carlos Latre americano. Entonces, bueno, aquí lo que se utiliza es la tecnología que igual habéis escuchado en algún momento, que se llama deepfake, que consiste bueno, pues en cambiar la imagen, el aspecto físico de una persona. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es cómo el cómico está hablando, ocurre en los primeros segundos, en los primeros instantes de la reproducción. Y de repente, este cómico que empieza a imitar a Arnold Schwarzenegger, que como sabéis, pues es austriaco, es un actor austriaco, tiene una forma, un inglés un tanto particular, le empieza a imitar y entonces en el programa utilizan la tecnología deepfake para cambiarle el rostro y de repente vais a ver cómo se transforma en Arnold Schwarzenegger. Espero que se vea suficientemente bien. Vamos con ello, dura muy poquito. You've been over, visited me. I know your Yes. kids. Is this being passed on? Yes, yes. So- Our 2-year-old right now, I'll say, how old are you? And she goes, I'm 4.5, which is her older sister's 4.5. And I go, no, you're not 4.5. And then she grabs my face and goes, 4.5. That was also kind of a Schwarzenegger a little bit. Yeah. I'm 4.5, father. Get out of here. Get out of this. The bomb in there. Get out. Get out. Bueno, lo corto aquí porque bueno, el vídeo es algo más largo. No sé, habéis visto un poquito, a mí es que me sigue pareciendo algo increíble realmente, que se pueda cambiar sobre la marcha el aspecto de una persona y simplemente pues, a partir de una serie de imágenes que pues, evidentemente existen un montón de películas y de fotografías del actor, pues sean capaces de sobreponerlo sobre la intervención en directo
del cómico. Vamos, en la siguiente diapositiva vamos a ver Been over vis- algo parecido, también sería tecnología deepfake, pero en este caso se está usando para rejuvenecer a un actor, a Harrison Ford. Esto para la tecnología del cine evidentemente es un chollo, porque de repente ya pueden hacer flashbacks sin tener que tirar de dobles, de gente que se parezca más o menos físicamente al actor de joven, sino que vamos a ver cómo realmente, bueno, mejor lo pongo y lo veis. Trying not to look silly, you know, like tight pants and high boots and to make sure that they're so as ambitious as they were. So, it's customers that they do it as fans. Fans feels kind of weird to me. Always. The fact that these people support my business. Bueno, aquí pues evidentemente pues un poco lo mismo. Mirando imágenes de archivo del actor, vemos cómo sobre la propia intervención en directo se puede colocar una imagen sobre otra y de repente lo vemos pues con 30, 40 años menos. Aquí en esta diapositiva, que no se ve nada bien y que lo vamos a hacer de otra manera, lo que pretendo es enseñaros un poquito cómo funciona una de las herramientas más populares que hay ahora mismo de inteligencia artificial, que es ChatGPT. ChatGPT, podéis entrar en la web, ahora veremos cómo se hace, y podéis plantearle cualquier cosa que os haga falta y que queráis o lo que queráis que os ayude, porque al final lo que va a hacer ChatGPT es, como buen sistema de inteligencia artificial, buscar entre toda la información disponible que exista en la web, en los medios a los que tenga alcance, va a sintetizar toda esa información y se va a ofrecer un resultado. Y es realmente increíble ver cómo funcionan. Vamos a ver si... voy a compartir otra pantalla que tengo aquí preparada, que no sé dónde la tengo ahora mismo, Ahí. aquí. Ujú. Bueno, esto sería la web de ChatGPT, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a inventarnos algo que queremos. Vamos a ponernos un poco románticos, vamos a decirle que escriba un poema de menos de 30 versos, por ejemplo, con un acróstico que se me va, que diga inteligencia artificial. Sí. Inteligencia. Perdón. Sí. Inteligencia artificial. Y en cuanto pulsemos Enter, vamos a ver lo que tarda en componer ese poema que le estoy pidiendo. Bueno, pues como veis, empiezan a surgir una serie de versos. Y lo más, bueno, lo curioso en este caso sería que efectivamente le está, bueno, pues tiene la temática que le he pedido, la extensión que le he pedido, disculpad, y que nos ha formado un acróstico en el que efectivamente nos dice, si vemos la primera letra de cada verso, inteligencia artificial. Así que, como esto, evidentemente se nos pueden ocurrir 100.000 cosas. Le podemos pedir que nos haga un programa informático, que nos describa una ruta para hacer en coche, que nos escriba el guión de una película. Para los jóvenes esto es un chollo, que nos haga los trabajos de la universidad, la carrera, etc. Vamos a cambiar de pantalla nuevamente y volvemos a la presentación. Bueno, aquí os hago un pequeño resumen sobre qué es y para qué nos puede servir la inteligencia artificial, aparte de todas las cosas que nos ha contado efectivamente David. Automatizar tareas repetitivas y tediosas. Hay que tener en cuenta que estamos ante un sistema que no es como un ser humano, no se cansa, no se pone enfermo, como me pasa a mí ahora mismo, me está costando hablar. No va a tener fallos, no va a tener errores de cálculo, no va a tener... Entonces, esa capacidad, imaginar lo que es esto aplicado con un procesador, los nuevos procesadores cuánticos, lo que implica para la aplicación de la tecnología de la inteligencia artificial. Vamos a ser capaces de personalizar, optimizar gestión de recursos de empresas. Imaginad que os voy a decir, una empresa de logística que de repente tenga
que organizar todas sus rutas, una empresa de transportes. En resumen, facilitar la traducción automática de idiomas. Esto es otra característica que es realmente impresionante, el poder pedirle al sistema que hablarle en un idioma y él automáticamente va a traducir a otro idioma distinto. Perdón. ¿Qué implica esto para el mundo de la ciberseguridad? Bueno, pues evidentemente una mayor capacidad para detectar las amenazas, una mejora en la precisión de esta detección, se van a minimizar la cantidad de resultados positivos y falsos y negativos falsos. Y la automatización a ver que no te veo bien, la automatización de las respuestas en los sistemas de inteligencia artificial, pueden automatizar respuestas a amenazas conocidas, efectivamente sin que sea necesaria la intervención de los profesionales humanos. Más cosas. Análisis de comportamiento de usuarios y entidades, mediante técnicas como el análisis de comportamiento, es decir, se pueden detectar patrones, de comportamiento y detectar de manera temprana amenazas. Predecir vulnerabilidades que se van a producir en un futuro. Nos van a encontrar agujeros de seguridad que quizá todavía no están presentes, pero que se van a producir en los sistemas y nos van a ayudar, evidentemente, a mitigar los riesgos. Y, por último, capacidad de aprendizaje, es decir, que el sistema va aprendiendo de la experiencia, va adquiriendo experiencia y es capaz de mejorar los resultados. ¿De acuerdo? Y para los malos, bueno, pues evidentemente, para los malos también esto tiene sus ventajas. Imaginaos, qué sé yo, pues el típico fraude al CEO o fraude del CEO en el que un malo intenta hacerse pasar por el CEO de una empresa y conseguir que su director financiero transfiera una determinada cantidad de dinero con la excusa de que se trata de una operación pues, empresarial de vital importancia y demás, y que sin embargo pues es un fraude. Imaginaos lo que sería ese mismo fraude utilizando uno de los sistemas como los que acabamos de ver, de deepfake. Evidentemente, bueno, pues eso, una importantísima ventaja también para los malos que nos lo va a poner complicado, porque al final del camino el pobre estafado jurará que su director general le pidió que transfiriera esos fondos y no será consciente de que ha sido víctima de una estafa. Generación de contenido falso, como decimos, de todo tipo, tanto a nivel visual, imágenes, vídeos, textos, con fines delictivos, evidentemente, campañas de phishing, etcétera. Y la explotación automática de vulnerabilidades, es decir, detección de agujeros de seguridad y explotación automática de esos agujeros de seguridad. ¿Cuál es el futuro de la informática forense? Con este panorama, bueno, pues realmente se nos complica bastante. Nosotros ahora mismo trabajamos con una metodología que vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que tirar muchísimo de cadenas de custodia y vamos a tener que tirar muchísimo de combinar la interacción de diferentes tipos de profesionales para ser capaces de atajar y de ser capaces de determinar qué es lo que ha sucedido, cómo se ha producido una determinada estafa, un determinado problema, un determinado delito. Pero todo este panorama nos lo va a complicar muchísimo. Ahora mismo ya es complicado pillar a los malos porque se ocultan detrás de sistemas de anonimización, como pueden ser las VPNs y demás. Pero esto lo complica muchísimo más porque realmente en nada vamos a sufrir ataques detrás de los cuales no hay. Al final del camino habrá una persona, un malo, que se está lucrando con todo ello, pero por el camino el ejecutor del ataque será una inteligencia artificial. Entonces,
bueno, pues nos complica bastante el panorama, ¿no? Ah, bueno, se vienen nuevos desafíos legales y éticos, evidentemente. Un poco también David hablaba antes de esto, ¿no? ¿Dónde está el límite entre la privacidad y la capacidad de pillar a los malos? Si ya es un problema ahora mismo, pues más aún lo va a ser bueno, pues cuando tengamos este tipo de inteligencias cometiendo y perpetrando delitos y aprovechando vulnerabilidades y engañando a los pobres, a sus pobres víctimas. Bueno, pues evidentemente ahí tendremos que replantearnos muchas cuestiones de índole ética para ver cómo atacamos eso. De acuerdo. Como decía, colaboración multidisciplinaria. Bueno, pues es evidente que vamos a necesitar colaborar entre diferentes tipos de profesionales, expertos en seguridad informática, derecho digital, ética, para desarrollar prácticas y estándares que aborden estos nuevos desafíos de manera integral. Las empresas y los particulares también, pero sobre todo a nivel de empresa, van a tener sí o sí que implementar nuevos protocolos para evitar en la medida de lo posible sufrir este tipo de ataques, ¿no? Sobre todo los que afectan directamente a los fondos de la empresa, que una inteligencia artificial sea capaz de engañar a la persona o a las personas responsables de custodiar esos fondos. Pues tendrá que existir un protocolo que no sea que simplemente, pues es que me ha hecho una videollamada, es que le he estado viendo, es que era su voz, es que era él, era el CEO, es que me ha pedido, es que tal. Bueno, pues esto tendrá que cambiar y tendrá que verse reforzado pensando que en cualquier momento, bueno, pues esto nos va a venir. De hecho, ya está empezando a suceder los primeros delitos en los que la inteligencia artificial está involucrada. No mucho más. Yo simplemente, por mi parte, agradeceros. Os pido mil disculpas porque veis que me ha resultado bastante complicado. Pero bueno, pues nada, ha sido un placer estar con vosotros y nada, y cedo ya la palabra a mi compañera Eva. Sí, pues nada, estaba viendo por aquí que no hay preguntas, ¿verdad? A ver, tenemos mostrar el vídeo. ¿Dejamos de compartir? Aquí. No tenemos preguntas en el chat, así que bueno, en principio, como os decía, en unos días colgaremos el webinar completo en nuestra página de YouTube y también en nuestra página web. Y bueno, por supuesto que quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Mira, creo que hay una preguntita. Muchas gracias, vale. Para cualquier consulta que queráis hacernos, tanto a David como a nosotros. Muchas gracias, David, por la colaboración. Ha sido un placer y nada, estamos. Nada, muchas gracias a vosotros y lo mismo. O sea, yo abierto, si no es aquí en este foro, si alguien tiene alguna pregunta, me quiere contactar por LinkedIn sin problemas, cuando quiera, cuando pueda, o si alguien lo ve posteriormente el vídeo y quiere contactar, pues encantado, la verdad, porque es un tema y además es súper interesante también, lo comentaba Juan, solo por comentar un tema, y es que a mí lo que me sorprende sobre todo es la calidad que tiene la creación de contenido creado por inteligencia artificial del audio. O sea, es que el audio sí que es idéntico y es súper complejo de identificar, porque la imagen y el vídeo es verdad que es un poco deforme la mano, la cara, y aún tiene que mejorar un poco más, pero lo que es el audio, o sea, y sobre todo a nivel forense, es complejo, yo creo, bastante averiguar cuándo es una copia o cuándo es un audio real. O sea, va a generar mucho, la verdad. Y a nivel de estafa, el audio es muy problemático, la verdad. Claro, yo creo que hay un poco lo que comentabas, Juan, ¿no? Que se van a tener que instaurar una serie de protocolos Sí. para poder comprobar, ¿no? La autenticidad Sí. de estas órdenes, ¿no? Sobre todo en determinados puestos o determinadas peticiones, ¿no? Que aunque sean claramente que sean del día a día de una empresa, pero a lo mejor pues introducir esos protocolos para poder Vamos a tener que ir físicamente otra vez a los Sí, sitios. o sea, vamos a volver para atrás. vamos Sí. a volver para atrás para coger impulso, porque Justo. bueno, pues nada, muchísimas gracias, David, y bueno, pues estamos en contacto. Gracias a todos los asistentes. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Saludos.